Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar sobre temas culturales. Mi nombre es Albeira Rodríguez y seré su moderadora por la tarde de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez estará transmitiendo por Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmina la intervención de nuestro equipo de panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre cine, propaganda y noticieros en Puerto Rico, 1950 a 1970, con el doctor José Orlando Suet, quien posee un bachillerato en Sociología y una maestría en Comunicación, ambos de la UPR, recinto de Río Piedras, y un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha publicado los poemarios Antropías y Sujetos en la Mirada. Fungió como editor de los libros La Denuncia Gráfica y Vibrando con el Cosmos, retrospectiva 1972 a 2019. Y es el autor del libro La Noticia Paga, Cine, Propaganda y Política Pública en Puerto Rico, en los años 1950 a 1970. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Orlando Suet. Muchísimas gracias a todos por acogerme en sus hogares. De más está decir que estoy en deuda, estoy más que agradecido con el Instituto de Cultura de Puerto Rico, no solo por darme el espacio para esta conferencia, sino además por darle el espacio a muchos otros colegas e investigadores para que tengan una plataforma desde donde compartir sus investigaciones, sus trabajos. En el contexto del libro, que todos pueden ver en esta pantalla inicial de mi presentación, La Noticia Paga, Cine, Propaganda y Política Pública en Puerto Rico, de los años 1950 a 1970, originalmente este fue mi tesis doctoral. Esto es un trabajo que defendí exitosamente en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en un comité de tesis dirigido por el colega y amigo Jaime Rodríguez Cancel y un grupo excelente de otros lectores. Me viene a la mente el doctor Jorge Crespo Armaiz, el doctor Josué Camaño, la doctora Hilda Blanche, el doctor Carlos Cancio. Pues en este trabajo, que eventualmente, como siempre ocurre cuando se convierte un texto en libro, pues tuvo unas transformaciones, pero sin perder nunca su esencia. Tesis de historia al fin tiene unos contextos que no podían estar ausentes, empezar desde 1950 y partir de la premisa que antes no ocurrió nada, pues obviamente iba a ser un error. Pues este trabajo, que formalmente me gustaría, pues antes de empezar a entrar en detalles de él, decir que fue posible gracias a la colaboración de muchos espacios de archivos, principalmente en lo que a documentación primera se refiere a los colegas de la Fundación Luis Muñoz Marín, que tanto los amigos Julio Quiroz, Elizabeth Coriano, Linda, de la Fundación, su directora, fueron sumamente amables en darme el espacio. Y en lo que a material audiovisual se refiere, pues tuve la oportunidad de rescatar filmes del Archivo General de Puerto Rico, también de la Fundación Luis Muñoz Marín, y de Radio Universidad, con el querido amigo Osvaldo, que me dio acceso a mucho material. Pero bueno, ya obviamente no podía dar inicio sin estos agradecimientos que siempre me gusta dar, porque gracias a ellos fue posible en gran medida este trabajo. Pues entremos de lleno al libro. Esos antecedentes de los que hablaban, por así decirlo, son los orígenes del cine puertorriqueño. Y es importante marcar la diferencia entre las primeras películas que se proyectaron y lo que sí podría considerarse unos orígenes del cine puertorriqueño. Es conocido que cuando llegaron las tropas estadounidenses a Puerto Rico, en el contexto de la guerra hispanoamericano-cubana, pues había equipo fílmico. Todavía está por corroborarse si hay material fílmico
en la Biblioteca del Congreso sobre el desembarco en Puerto Rico, muy probablemente lo haya, no tenemos acceso a él como muchos otros material que sé que poco a poco se van a ir descubriendo. Pero para entrar, para no extenderme mucho en este contexto, pero sin omitir nada importante, yo prácticamente visualizo que esos primeros años, propios de la tecnología de su momento, propios de que el cine era un mundo naciente, que quizás estaba más desarrollado en otros lugares, pero que en Puerto Rico está empezando a desarrollarse. Formalmente ya es en 1919, 1920 que podemos ya empezar a hablar de un cine puertorriqueño. Hay unos filmes que pues muchos investigadores nos hemos dado la tarea de tratar de rescatar. Creemos, me gustaría ser más optimista, pero la evidencia apunta a lo contrario, que muchos de esos trabajos se perdieron para siempre. Lo volátil del material de esa época, la poca conciencia de conservación logró que ese material sucumbiera ante el paso del tiempo. Pero volviendo a esa época de 1919 a 1920 ocurre algo bien importante, y es que entra a escena quien no tengo problemas en decir que sería el padre del cine puertorriqueño, Juan Viguié Cajas. Y aunque parezca que estoy siendo demasiado detallista con esto, entenderán por qué lo soy ahora. Juan Viguié Cajas es el padre del cine puertorriqueño, pero después su hijo, Juan Viguié Rodríguez, es un protagonista importantísimo en la historia del cine. Parte de los problemas que tuve a lo largo de mi investigación fue eso, que de repente se mezclaba lo que había hecho padre con lo que había hecho hijo. De hecho, gracias al colega profesor Rosario Albert, tuve acceso a Luis Rosario Albert, colega profesor, tuve acceso a una grabación en audio que el mismo Viguié hijo comenta y reflexiona, dice, a veces me molesta leer cosas que veo por ahí en donde mezclan lo que hizo mi papá y lo que hice yo, no le prestan la atención necesaria a las investigaciones. Pero bueno, ya contextualizado esto, y como imaginarán, más adelante hablaré de Viguié Rodríguez, pues Juan Viguié Cajas es el padre del cine puertorriqueño, y se detecta que en esos primeros años de cine, él tiene, por así decirlo, unos negocios, unos acuerdos con los teatros, en donde él grababa la cotidianidad de Puerto Rico. Una protesta, unos actos fúnebres de una figura importante, y lo proyectaba como antesala a la película. Era bien conocido, ya en esa época empezaba a tener mucho auge los llamados newsreel, noticieros fílmicos, el equivalente a los cortos de la película, lo que antecedía a la película. No había formalmente la televisión, no había llegado a gran escala. En Estados Unidos empezó a llegar en los 40, en Puerto Rico ya en el 1954. Pero en el contexto de esa época era valiosísima esa antesala. De hecho, la gente, a diferencia de ahora, que pueden decir muy fácilmente, entro 20 minutos después al cine porque yo no me interesa ver los cortes comerciales. Pues al contrario, en ese momento la gente quería estar desde temprano en primera fila para enterarse de las noticias. Pues esos primeros noticieros que quizás crearía debate, un debate saludable desde luego, llamarlos o no noticieros, porque pues carecían de cierta formalidad, pero ese documentar la cotidianidad, esas noticias de lo que ocurría, es lo que bien se puede detectar como esos primeros pininos de cine puertorriqueño, como esas primeras estampas que se recogen. Juan Viguié, padre, Juan Viguié Cajas, lo tengo documentado en el periódico El Águila de Puerto Rico, montado en un avión y haciendo escenas aéreas de Ponce, ya para el año 1920. O sea que era importante tener escenas frescas. No menos importante es comentar que, pues, como muchas veces ocurre en el contexto de clases sociales, en el contexto de procurar tener una ventaja a través de lo mediático, pues era común que personas de alta sociedad contrataran a Viguié para que cubriera su actividad privada. Y después, por así decirlo, pues, darse el golpe de pecho, echársela, por decirlo en un puertorriqueño, de que su actividad tuvo una cobertura, de que se presentó, de que la sociedad la viera. Así que eso era una ventana también para un espacio de corte social, donde la gente veía con muy buenos ojos aparecer
en ese espacio. No se queda todo ahí, obviamente pasa la década del 20 y ubicamos ya en la década del 30 a Juan Viguié Cajas produciendo material fílmico, cinematográfico. Esta toma que están viendo ahora, esta fotografía a mano derecha, no sé si se ve el cursor, este es Juan Viguié Cajas. Aquí a mano izquierda lo vemos ya en una edad más madura, y el que ven aquí junto a él es Juan Viguié Rodríguez, que propiamente hablaremos de él más adelante a lo largo de este conversatorio. Pues en el 1934 surge la película Romance Tropical, una película que estuvo perdida por mucho tiempo, que sé que se hicieron unos contactos, el Instituto de Cultura también está involucrado en eso grandemente, pero en la universidad, en UCLA, en la Universidad de California, los archiveros lograron dar con ese filme y fue sumamente importante poder decir que rescatamos un primer, lo que a todas luces es el primer largometraje puertorriqueño. No he tenido acceso a verlo, créanme que tengo todos los deseos del mundo de poder verlo. Hago una nota en mi libro de pues, que me lamento de no haber podido ver ese filme para poder comentarlo como parte de la publicación. Pero ese filme, que hasta según he visto documentado tiene escenas acuáticas, pues formalmente ya posiciona a Puerto Rico en los grandes teatros. Ese film se exportó en los Estados Unidos. De hecho, parte de eso fueron los problemas de contratos, derechos de autor, problemas hasta cierto punto legales, hicieron que la película pues, saliera del panorama y hasta se perdiera. Pero ya vemos a Juan Viguié Rodríguez Cajas produciendo cine puertorriqueño. Hace distintos otros trabajos en mi libro. No voy a entrar en detalle de eso ahora. Logré rescatar una tabla documentada sobre los distintos trabajos que produjo. Pues, la lástima de esa tabla es que en muchas instancias documento y digo filme desaparecido. Pero, por ejemplo, hay una película que data de la década del 40, el año es algo que estoy en conversaciones para finiquitar cuál es. Eso es lo que pasa cuando de repente estamos trabajando con material histórico que todavía está bajo sospecha, que no está debidamente documentado. Pues la película de la Lotería de Puerto Rico sale Diplo, y es lo que se llamaría un docudrama dándole publicidad a la Lotería de Puerto Rico. Pero en fin, esos antecedentes donde vemos al padre del cine puertorriqueño, Juan Viguié Cajas, pues toman un giro con obviamente la Segunda Guerra Mundial. Pues se desviaron fondos, ya necesariamente los filmes no tenían tanto apoyo hasta cierto punto, aunque todo lo contrario, el ejército se nutría grandemente de los filmes en otro sentido. El gobierno, no algo meramente artístico, ya tenía un fin utilitario político propagandístico. Y decir propaganda no es apuntar solamente a un país. Como diríamos por ahí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Muchos países, muchas potencias internacionales utilizaron la propaganda como modus operandi. Y nos ubicamos entonces en la década del 40. Y aquí es donde pasamos de Viguié Cajas, de Viguié padre, y llegamos al hijo. Y debo decir, sin miedo a equivocarme, que a lo largo de mi investigación, una de las partes más bonitas, por así decirlo, fue ese momento en punto en donde pude dar cuenta de esta parte de la historia. En la próxima transición que estamos viendo aquí, estos muchachos muy alegres, muy coloquiales, muy libres como el viento, son de primera instancia Juan Viguié, un Juan Viguié sumamente joven, y el que ven aquí es el maestro, el pintor recientemente fallecido, Osiris Delgado, que lo conocemos por su gran aportación no solo en las artes plásticas, sino como historiador del arte, de la historia del arte puertorriqueño. Pero lo que no saben muchas personas es que él trabajó como fotógrafo en el Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos desde el año 1942 al 46. Ahí conoce a Juan Viguié Rodríguez, que de hecho el papá de Juan Viguié fue el que lo lleva al ejército, por así decirlo, pues lo ayuda a posicionarse. Ya tenía cierta influencia en el ejército había contratado los servicios de Juan Viguié Cajas, Juan Viguié padre, y ahí encuentra a un gran amigo.
en donde el videógrafo era Juan Viguier Rodríguez y el fotógrafo era Osiris Delgado. Tuve la oportunidad de que meses antes que falleciera, el maestro Osiris Delgado me diera dos entrevistas sumamente extensas, sumamente lúcidas, en donde, por decirlo así, Osiris no se guardó nada y dijo muchísima información, incluso información interna de ellos, íntima de ellos, de cómo apreciaban, de cómo era la amistad entre ambas personas, y por eso es que hago ese paréntesis aparte y digo que ese capítulo, que esa sección del libro fue sumamente bonita con respecto a lo que fue el proceso investigativo. Pues ya dejando a un lado pues este contexto, que obviamente pues no tengo por qué ocultar, que me causa mucho interés, vamos a posicionar esto en términos históricos. Tenemos a un Juan Viguier Rodríguez trabajando para el Cuerpo de Señales de Estados Unidos, Osiris Delgado también, en donde están haciendo trabajo de propaganda. Unas tropas que van a ir próximas al frente de batalla, qué mejor modo de animarlos que presentarles filmes. No filmes románticos, no comedias necesariamente, sino filmes gloriosos, en donde se vea un ejército fortalecido, un ejército con posibilidades de ganar. Como ya dije, no estoy apuntando el dedo sobre X o Y país. Eso fue algo de lo que todo el mundo pecó en ese particular, y pues, y bien pueden decir que es un ejercicio válido, cobijado por la libertad de expresión, etcétera. Pero sobre este particular, la estructura del noticiero, de lo que es el noticiero fílmico, Juan Viguier Rodríguez, más allá de los pininos que hizo con su padre, que su padre incluso después llegó a llamar el noticiero Viguier, conoce a profundidad esa estructura de lo que es el noticiero fílmico en el ejército. Muchos filmes, por no decir la gran mayoría de los filmes que venían de Puerto Rico, e incluso otros para los que viajaba y él hacía las grabaciones, fueron filmados por Juan Viguier. Y en lo que a fotografía se refiere, para los amantes del mundo de la fotografía, bien puedo decir que personas como Osiris Delgado fueron el ghost photographer, el fotógrafo desconocido de muchas fotografías que aparecían en Puerto Rico Ilustrado, porque el Cuerpo de Señales le proveía no solamente fotografías a revistas, sino a periódicos, a diarios, que eran provistas pues por los fotógrafos que tenía el ejército. Así que ese nivel de propaganda es importante contextualizarlo a la luz de lo que fue el Cuerpo de Señales. Juan Viguier Rodríguez, que nunca tengo problemas en decir que fue un visionario y que me lamenté mucho que sea una figura desatendida por la historia, porque sin duda alguna merece un lugar protagónico en la historia del cine puertorriqueño. Muchas personas me lo han dicho y lo he podido confirmar de muchas maneras, que era tremendo negociante, era un visionario y veía donde había posibilidades buenas de hacer un negocio. Pues el mismo Osiris Delgado me cuenta que el sueño de Viguier Rodríguez siempre era hacer un noticiero. Y en ese sentido es que cobran sentido las fotos que estamos viendo a mano izquierda. Aquí vemos un Viguier Rodríguez, igual joven, pero ya que se ve que está entrando en la vida adulta, conversando con personal administrativo, con los dueños de Telenews. Telenews era el equivalente a una cadena estadounidense de noticias. ¿Qué relevancia tiene esto? A finales de los 40, Viguier propone lo siguiente: ustedes tienen un noticiero en Estados Unidos, pues tengan una sección en español, una sección latina. Hay diáspora en Estados Unidos, hay gente a los que le interesa saber noticias de Puerto Rico. Yo te hago esa sección. Y empieza esos negocios, empieza a tomar notoriedad con Viguier Telenews. Eso es un primer contacto que tiene, y en mi investigación pude identificar en un momento en punto, ya en la década del 60, que Viguier tenía teatros en donde se presentaba su noticiero, el noticiero Viguier, que hablaré propiamente más adelante de ese noticiero, en 39 localidades distintas de Estados Unidos, desde Nueva York, New Jersey, Chicago y áreas aledañas. Ahora bien, no olvidemos que estamos en la década del 50. Y cuando hablamos de 1950, resulta notorio hablar del ataque nacionalista
de 1950, de octubre de 1950. Esta toma que vemos aquí abajo, de estos soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico, fueron filmadas por Viguier. Viguier cubre la revuelta nacionalista de 1950. Obviamente en Viguier, y nunca tuvo problemas en ocultarlo, sentía simpatía con el proyecto político que se impulsaba desde el Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín propiamente. Esto era un ataque al Partido Popular Democrático y está vastamente documentado por múltiples autores, entre ellos la querida amiga, la doctora Ivonne Acosta Despierre, cómo el gobierno estaba sumamente preocupadísimo por esa propaganda negativa. Pues Viguier logra hacer un noticiero de esa revuelta nacionalista en el que presenta pues una imagen en donde el gobierno es el agraviado, pues a fin de cuentas pues sí, estaban atacando al gobierno, eso es cierto, pero que obviamente crea simpatía de parte del gobierno, ven a Viguier como un aliado y muchas instancias sale a relucir de cómo ese noticiero es una ventana que lo presenta como alguien en el que el gobierno puede confiar para que presente su noticiero. Y ahí es donde entran las negociaciones de Juan Viguier con la Compañía de Fomento de Puerto Rico. La Compañía de Fomento de Puerto Rico, pues el nombre no era colocado porque sí, fomento, fomentar la industrialización. Eso era un proyecto político en el que apostó el Partido Popular en su época y que fue validado en las urnas. La gente creía en ese proyecto político. En el caso de Viguier, él quería impulsar la industria de cine. Y uno de los detalles más importantes, quizá la palabra detalles es muy minimalista, uno de los puntos más importantes de mi investigación es cuando de repente me topo con esas interacciones que hubo entre Viguier Films, propiamente aquí podemos ver lo que es el logo de Viguier Films a mano derecha, entre esas interacciones que tuvo Viguier Films con la Compañía de Fomento Industrial. Muchas personas me han dicho, y quizás eso es lo que más ha llamado la atención de mi libro, que esa es la parte que más le interesa. Pues tuve acceso, como ya dije anteriormente, gracias a los amigos de la Fundación Luis Muñoz Marín, a documentación clasificada hasta ese entonces de la Compañía de Fomento, en donde pues se ventilaban unos detalles sobre las expectativas de ese noticiero. En esa documentación, que yo mismo fue el primero que me sorprendí cuando la vi, pues cuando se hace la propuesta de fondos, cuando se formalmente la empresa, Viguier, pide auspicio de parte del gobierno, pide préstamos para crear infraestructura, eventualmente pide edificios, pues se deja claro, sin ningún, aquí no se trata de interpretaciones, se dice en blanco y negro claramente, que esperan, que ellos saben, que ellos proponen que este noticiero sea una herramienta para ganar simpatía, para dar a conocer la obra del gobierno y que indirectamente pues también iba a ayudar al partido en el poder. Es importante destacar que innumerables figuras del campo político, intelectual, literario, respaldaban las gestiones del gobierno, así que esto no tiene que ser visto como algo arbitrario, era la norma de parte de muchos intelectuales en esa época. En ese contexto, pues, de esas conversaciones que se extienden de 1950 hasta que finalmente en 1954 se concretan, ocurren muchas cosas importantísimas. Y quiero hablar de una que me llama muchísimo la atención y que quiero que se tome nota con respecto a esto. Muchos pecamos de idealizar. Pues tomo un tema de investigación, veo una figura histórica, en el caso de este Viguier, y pues uno se encariña y uno dice, lo pone por las nubes. Pues yo no tengo problemas en decir que él era un visionario y en validarlo gracias a esa documentación. Obviamente, este planteamiento que estoy diciendo tiene un contexto. A lo largo de todos esos años, 1950, 51, 52, 53, él claramente plantea, necesitamos esta infraestructura, necesitamos prepararnos para la llegada de la televisión. Y aunque sí era un visionario, también era una persona que conocía el negocio. Ya estaba en Estados Unidos, ya había visto lo que implicaba la llegada del cine, la llegada de la televisión a los Estados Unidos, y él sabía que iba a haber un mercado. Sin embargo, encontró mucha resistencia de parte del gobierno de Puerto Rico. Una parte importante de mi investigación es los debates y discusiones que surgen en torno a la DIVETCO.
El planteamiento de muchos era, ¿para qué necesito a Vigier Films? Si ahí está la Dibetco. Y Vigier hace una defensa, argumentación sumamente importante. Y él dice, miren, la Dibetco, que obviamente sí tiene su valor, y para el récord histórico no tengo un problema de decir que yo vivo enamorado de la Dibetco y lo que fue ese proyecto en términos culturales, pedagógicos y sociales. Pero Vigier hizo el siguiente planteamiento. Ellos van a un público, yo voy a otro público. Van a una zona más rural, tienen un carácter pedagógico, yo voy a los grandes públicos. Y esa capacidad de poder hacer una distinción sociodemográfica, de poder visualizar que está público A, público B y público C, no solamente la compartía Vigier, sino el mismo Muñoz Marín, que al tener bajo el ala de su gobierno espacios como la Dibetco, espacios como Vigier Film y espacios como Hamilton Wright, que también dedico un subcapítulo en mi libro para trabajar de esa empresa, pues te presentan a un gobierno y también a un Vigier que tiene claro que no es una sola población, que Puerto Rico tiene distintas realidades sociales, queremos llevar el mismo mensaje, pero no tenemos problemas en reconocer que tiene que ser llevado de distinta manera dependiendo a quién se le lleve. Pues toda esa resistencia que en su momento recibió Vigier, que en ocasiones prácticamente parecía un muro de contención, de aquí no pasa, pues fue diluida gracias a un aliado que encontró Vigier. En este contexto es que entra la figura de don Salvador Thió Montes de Oca, Salvador Thió, que desde 1948 se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en la compañía de Fomento. Desde muy temprano, don Salvador Thió le dio trabajo a Vigier y se interesó mucho. Se puede en la empresa Vigier Film, se puede ver la documentación sobre cómo él defiende a la empresa Vigier Films. La defiende en el contexto de decir que es importante darle préstamo, en decir que son muy distintos la Dibetco y Vigier, que esto tiene otros fines particulares. Y finalmente esa defensa llega a un punto en donde ya para 1953-54, en el libro lo tengo exacto, ahora la memoria me falla un poco, pero en ese contexto, de esos años, don Salvador Thió renuncia a la compañía de Fomento como director de Relaciones Públicas de Fomento y acto seguido pasa a ser director de Relaciones Públicas de Vigier Film y vicepresidente de Vigier Film. En la documentación y en la misma carta en donde se anuncia que él va a formar parte de Vigier Film, reconoce y ahí mismo dice con su puño y letra que él va a seguir impulsando las políticas del gobierno encaminadas hacia la industrialización. Así que vemos en la empresa Vigier Films muchos elementos cónsonos con la época que se contextualizan bajo la palabra industrialización. Cuando vemos a mano izquierda, centésima industria, no coloqué esta transición aquí por casualidad, tuve la oportunidad de hablar con doña Aidelisa de Marchena, que falleció hace varios años. Ella fue una mujer maravillosa, camarógrafo de primer orden que trabajó todo el tiempo con Vigier. Y ella me hablaba orgullosa de cómo ellos cubrieron la grabación de la centésima industria, de industria tal, era cubrir esos espacios que estaban ayudando a Puerto Rico a posicionarse a nivel mundial. Se habla mucho de la vitrina de la democracia, ese concepto de vitrina, donde yo veo, pues este noticiero, yo muchas veces he planteado que era una vitrina, era evidencia, ver, le mostraba al público un país en constante desarrollo, en constante progreso, y muchos apostaban a ellos, muchos apostaban a que era importantísimo que no solo se abrieran fábricas, sino que se le diera a conocer al público, que se documentara eso. Obviamente hoy en día, pues, y lo comento claramente en mi libro, en el contexto de ya un Puerto Rico con el pasar de los años, en donde se plantean términos como conflicto de intereses, etcétera, etcétera, pues cosas como esta no podrían pasar, que una persona esté hoy en el gobierno y pase enseguida a la empresa privada. Pero en ese entonces valía aclarar que ese tipo de leyes no existía. Pues ya continuando con esto.
En lo que respecta entonces a 1954, cuando ya don Salvador Pio está formalmente en Big E Film, vemos a una empresa que produce un noticiero semanal en Puerto Rico. Aquí vemos el logo, uno de los múltiples logos que tuvo a lo largo de sus años, el noticiero semanal, que también estaba el noticiero Big E Telenews. Y vemos una empresa presentando en los teatros de Puerto Rico, presentando en Estados Unidos, y además de eso, produciendo durante los primeros 2 o 3 años el noticiero del Canal 4. El primer canal que salió al aire por cuestión de meses fue el Canal 2, pero no tenían formalmente un equipo de noticias. Y muchos de los visuales que transmitía el Canal 2, no solo al inicio, sino a lo largo de la década del 50, incluido el Canal 4, los proveía Big E Film. Así que la década de 1950, en términos audiovisuales, en términos mediáticos, prácticamente estuvo en manos de la empresa Big E Film. Y eso es importante destacarlo, y eso es algo que sale a reducir en mi investigación. Obviamente tenemos una empresa sólida, unas personas que conocen el trabajo que están haciendo, una empresa privada que no solamente trabaja para el gobierno, esto es importante destacarlo, aunque uno de los principales clientes o el principal cliente era el gobierno, también tenía muchísimos otros clientes importantísimos. El grueso principal de los clientes era del sector privado. Ven figuras como lo que fue Cantalicio, ven muchísimos otros espacios como el espacio de Deportes Cresto, creo que es Deportes Cresto o algo así, ahora se me va un poco de la mente, pero había múltiples auspiciadores, que lo debidamente lo documento en el libro, que también presentaban el noticiero. Y antes de pasar a la próxima laminilla, eso es lo importante de destacar. Obviamente, esto era un noticiero que, por lo mismo que descubrí en la documentación, tenía un carácter propagandístico indudable. Cuando empecé esta investigación yo no me planteé eso, pero eso es lo importante de investigar, que de repente ves documentación que más allá de lo que tú quieras visualizar, pues te ponen en contexto lo que está ocurriendo. Pero aunque sí tenía un carácter propagandístico, que era obviamente, que estaba presente obviamente porque las figuras que dirigían este espacio se sentían identificados por el gobierno, también tenía un carácter comercial sumamente claro. Y de lo contrario, este noticiero no hubiera funcionado. Era, por así decirlo, un ecosistema en donde tenemos segmento A, segmento B, segmento C, segmento D. Cada uno tenía distintos auspiciadores, pero esa misma diversidad no hacía que la gente percibiera que era un espacio pago. De hecho, era sumamente habitual hablar con personas de esa época, comentarle de este espacio, y la gente abrir los ojos y decirme, ¿pero eso era pago? Y yo, sí, esos eran segmentos pagos. Y una de las partes más importantes, voy a pasar a la próxima transición, era que no solamente era un segmento pago, sino que yo me reunía, tal como vemos en esta fotografía, con los clientes, hacíamos un plan de trabajo, y aquí, en esta laminilla, en este volante que vemos a mano izquierda, yo le podía decir al cliente, durante esta semana, tu anuncio en el cine lo vieron 117.985 personas. No tan solo te decía que funcionaba, demostraba que funcionaba. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aunque el noticiero no perdió auge, ese carácter de noticia indirecta, de noticia subliminal, pequeño paréntesis, antes de seguir con lo de noticia subliminal, este es el edificio formalmente de Big E Film. Esto es una fotografía en donde ven a Juan Hernández y Big E Film. Eso es en el contexto de un filme que grabó Big E Film sobre la Escuela de Medicina. Pues en ese contexto de la publicidad indirecta, en la década de 1962, el mismo Juan Viguier Rodríguez, con su carácter visionario que siempre lo distinguió al final, él dice, esto ya no está funcionando de la publicidad indirecta. Vámonos por publicidad directa. Y él crea un texto, un manifiesto que tuve acceso a él, está disponible en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, recinto en Bayamón, en donde explica cómo ahora la publicidad debe ser, en vez de indirecta, publicidad directa.
no solamente se sentaba y grababa, no solamente era excelente camarógrafo, no solamente convirtió Villiers Film en una escuelita. Y en este sentido no quiero dejar aparte el aspecto humano. Cada persona con la que yo hablé sobre Juan Villiers Rodríguez, lo único que me decía era maravillas de él y que le debían la vida. Doña Idelisa de Marchena, Max Santiago o Cyril Delgado lo veían como, por así decirlo, un maestro, un visionario, que más allá del conocimiento que poseía, le gustaba transmitirlo. Pues en ese contexto, pues la publicidad pasa de ser indirecta y pasa a ser una publicidad directa. Y crea entonces otros nuevos espacios. Él mismo comenta, ya esto no es noticia, si existe la televisión, esto ya lo vio la gente. Vamos a hacer la noticia detrás de la noticia. Sí, seguían teniendo obviamente segmentos como la industria en marcha, que cabe destacar que esto es un segmento pago por la compañía de fomento, y cabe destacar que tengo un debate muy interesante entre Empresas Ferrer y lo que es Fomento, peleándose el noticiero, ese segmento del noticiero La Industria en Marcha, que eso es una de las cosas que de modo más elocuente dice, todo el mundo se peleaba por querer estar en ese noticiero. Y cuando vemos a la compañía de fomento y empieza Empresas peleándose por aparecer ahí, es porque sabían que eso funcionaba. Aquí tenemos pues, la ilustración de La Industria en Marcha. Esto así era como se subdividía en cada segmento. Y esto es el inicio de un documental titulado Obras son Caminos. Ya para ir redondeando, que muy probablemente algunos de ustedes tendrán preguntas, en lo que respecta a Villiers Film, la empresa no dejó de trabajar formalmente con el gobierno de modo abrupto. No se puede decir tampoco, y sería deshonesto decir que solamente trabajó para el Partido Popular Democrático, bajo el gobierno de Muñoz. En un principio trabajó con el gobierno de Roberto Sánchez Vilella, pero ya en el último subcapítulo, del capítulo 4 de mi libro, hay un choque frontal. Hay un choque frontal que muy probablemente dramatiza lo que fueron los choques frontales que existieron en su momento entre el gobierno de la figura de Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, pero se hacen unos señalamientos, se hacen unas acusaciones y se deja a un lado el auspicio del noticiero. Cabe destacar, como mencioné, que cuando gana el gobierno de Luis A. Ferrer, él contrata nuevamente al noticiero semanal de Villiers y se documenta mucho de lo que ocurrió en el gobierno de Luis A. Ferrer en el noticiero de Villiers, en Villiers News. Vale aclarar lo siguiente, la empresa formalmente, pues ya en la década de 1972, Juan Villiers vende el espacio, surgen unos debates particulares con unos protagonistas que al momento, pues, ante el poco tiempo que me queda no cabe traer a colación, pero pues, a la larga termina desapareciendo Villiers Film, y quizás el modo más importante de decir o comentar es que aunque por el momento desapareció Villiers Film, Juan Villiers Rodríguez no dejó de trabajar en cine, no dejó de ver en el internet una herramienta con un potencial increíble. La última documentación que yo tengo en mi poder de Juan Villiers son correos electrónicos que él compartió. Así que esto te da una idea sobre lo que fue Villiers Films en su momento, el noticiero de Villiers, y eventualmente pues muchas personas, su hijo Johnny Villiers siguió sus pasos y le dio continuidad a Villiers Films, así que es una familia que por 3 generaciones incluso, desde el padre, bueno, el abuelo Juan Villiers Cajas, Villiers Rodríguez y eventualmente su hijo siguieron produciendo cine. Ya veo que se están cumpliendo los 40 minutos que me dieron, no quiero excederme del tiempo y ser descortés con este espacio que me han brindado. Así que en términos generales, pues muy probablemente se me quedaron muchas cosas que decir, traté de administrar esto lo mejor posible para el tiempo que me dieron. Por lo tanto, pues por ahora quizás doy por concluida mi presentación, no sin comentarles que me interesaría ver qué preguntas tienen o sobre qué le gustaría que profundizara al respecto.
Muy interesante, doctor Orlando Suede. Agradecemos su participación en Coloqueo. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si aún no lo han hecho, pueden ir colocando las mismas en el chat, que yo las estaré leyendo. Ya tenemos varias, así que vamos a iniciar con una de ellas. ¿Qué fue lo que más le impactó en el estudio de la prensa? Pues un elemento muy particular es que propio de que no había una escuela de comunicación, propio de que no había una discusión formal sobre qué era periodismo, qué no era periodismo, prácticamente no, es que no había línea divisoria entre propaganda y periodismo. Y pues podemos sacar a pasear la malicia, decir, esta gente, ¿cómo se atreven? Obviamente sabían que estaban haciendo un material que beneficiaba al gobierno, pero pues para no ser anacrónicos, había unos debates que todavía no se habían dado. Es como de repente adjudicarle una figura de principio de siglo, tú no hablaste de reciclaje. ¿Quién va a hablar de reciclaje si eso no era un tema que estaba sobre la mesa? No voy a ser ingenuo, sabían, y es evidente por la documentación, que esto buscaban influenciar al público, buscaban crear opinión pública, pero formalmente hablando y con respecto a lo que es el contexto de la época, unos debates que son muy habituales ahora no lo habían. Por ejemplo, ahora es muy habitual hablar de fake news. Y si pusiéramos a medir y a decir en el perfil de lo que es un fake news, pues hasta cierto punto, pues esto podría cumplir en algunos aspectos con esa descripción. Sin embargo, no necesariamente, porque no podemos desentendernos de la época. Cuando tenemos gobiernos como Inglaterra, cuando tenemos lugares como Estados Unidos, como Alemania, produciendo noticieros como este, que a fin de cuentas presentaban la verdad, pero con una óptica muy subjetiva, con una óptica muy cargada. Sí era verdad. No sabíamos el contexto, no veíamos el contrato que mediaba. Lo que pasaba era lo siguiente. Pero mira ahí está, yo lo vi. Wow, qué mucho hay. Era innovadora la televisión. Ahora mismo, pues, uno levanta 20 interrogantes cuando ve algo en las redes sociales y uno dice, esto me parece una noticia falsa. En ese entonces eso ni se contemplaba. Esto lo debe estar pagando alguien. En ese entonces eso ni se contemplaba. El acceso que nosotros tenemos ahora a los espacios, en donde puedo hacer una transmisión en vivo, ahora mismo, si así quisiera, era impensable en esa época. Así que era una generación, por así decirlo, inocente, desconocedora, y pues se aprovechó esa coyuntura sobre ese particular. No sé si espero haber contestado la pregunta, pero para resumirlo, en lo que a prensa se refiere, difícilmente había una línea divisoria entre propaganda y prensa en muchas ocasiones. Bueno, propaganda, prensa y lo comercial, difícilmente la había. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias más. ¿Qué recomendaciones le da a los que estén interesados en estudiar la prensa desde un punto de vista histórico? Pues mira, número uno, colección puertorriqueña. Es indispensable pasear por colección puertorriqueña. No podemos desentendernos del hecho de que cuando vemos la prensa puertorriqueña también hay que entender la realidad histórica de cada diario. Hablar de prensa solamente y pegar el título del diario y desentendernos de cuáles eran los accionistas de los diarios, cuál era la línea política de cada diario, pues sería un error que no se debe cometer. Contextualizar y ver cuál era el interés, la cobertura que le daba cada medio. Y no menos importante, esa herramienta más que útil, el análisis comparativo de ver cómo X medio cubría, cómo este otro medio cubría. Esos análisis comparativos suelen ser sumamente reveladores y ponen a conversar los temas, ponen a ver qué prioriza uno, qué prioridad le da uno, qué prioridad le da otro, qué noticias invisibilizan por completo uno, qué espacios cubre lo otro. Sé de trabajos, por ejemplo, me salta a la mente ahora un trabajo que se presentó, una tesis de maestría en el Centro de Estudios Avanzados,
la profesora Lilian Agosto, que hizo un trabajo comparando la cobertura de la huelga de la UPR entre la prensa comercial y lo que fue Rojo Gallito y Radio Huelga. Pues a eso es a lo que me refiero con los análisis comparativos, que obviamente son sumamente importantes y suelen ser sumamente enriquecedores para ver en blanco y negro esa visión editorial de cada espacio. Bien. Tengo dos preguntas adicionales. Una sería que si ha visto algún cambio en las temáticas de los periodistas al transcurrir el tiempo. Pues lo que yo sí puedo decir es que obviamente el progreso, lo que es el sector de negocios económicos, pues siempre va a estar ahí, es inevitable. Y voy a apelar a la melancolía, a los recuerdos no tan viejos. El último remanente de lo que fueron los noticieros fílmicos era la sección de cine Sonos Sucesos. No, yo me recuerdo de Sonos Sucesos los otros días. Casi como si estuviera escuchando el anuncio de Los Colores de mi Tierra y un poco después venía Sonos Sucesos. Obviamente esto era un segmento pago. Obviamente había gente que quería presentar unos productos y aprovechaban ese público cautivo del cine para hacerlo. Sobre lo que es los segmentos, pues ahí pues pecaré de materialista histórico y es inevitable ver cómo la realidad material de cada país pues apunta en muchas ocasiones a determinar contenidos. Sin pecar de ingenuos, es inevitable notar que al principio de muchos noticieros, donde se espera pues que se den unas noticias sobre criminalidad, sobre inseguridad, sobre problemas, pues distintas compañías, compañías de seguro, compañías de planes médicos, compañías de seguridad, han identificado que ese es el mejor espacio para colocar mi producto, para anunciar mi producto. Esa correlación de la noticia que se presenta, el anuncio que se presenta a su vez junto con esa noticia, ese juego de presentar un anuncio con una estética de noticia que aunque muchos lo van a notar, hay otro público que no lo va a notar. Ese carácter oficial, de oficialidad que da la noticia, muchas veces eso es lo que aspira a muchos comerciantes, muchos políticos, muchas campañas políticas. Llegar al punto de apostar a que yo compro la portada de un diario e identifico eso como algo importante de hacer para adelantar mi causa, te da cuenta de cómo esa fusión entre lo noticioso y la propaganda indudablemente están presentes hoy en día en el Puerto Rico que vivimos, y pues, no tengo que decir nombre necesariamente, pero se ha visto en muchas instancias, no solo en términos políticos, sino en términos comerciales. La otra pregunta entonces que quedaría... Bueno, me siguen llegando preguntas. Tengo una por Facebook que menciona que si puede aclarar la diferencia entre publicidad directa e indirecta. Pues muy bien, muchísimas gracias. Obviamente hago la salvedad, pues lo lamento, el libro lo escribí yo y jamás el trabajo que tú haces a modo dedicado con editores, que a propósito, la edición del libro estuvo a cargo de la colega y amiga editora Maya Sherwood Dross, pues publicidad indirecta es para visualizar lo siguiente. Voy a tratar de dramatizar. Se inaugura hoy la fábrica tal, tal y tal. Esta fábrica promete esto, esto y lo otro, chichichia. En esta fábrica el gobierno ha hecho esto y lo otro. Fomento pagó por esa sección. Obviamente se está documentando que se está inaugurando una fábrica, lo cual es cierto, pero ese texto y esa línea editorial que claramente se plantea que eso es lo que se va a hacer en varios de los documentos a los que tuve acceso y que comparto con el libro. Vale aclarar que mi libro tiene 103 páginas adicionales de documentación. Si ven el libro de 500 páginas y se intimidan, no se preocupen, siguen siendo muchas páginas, pero por lo menos 100 páginas son de documentación. Pues es una publicidad que no se deja claro necesariamente que estoy anunciando el producto. La publicidad directa es el jugo tal, el jugo mejor, el jugo que esto, este jugo, este y el otro, consume tal cosa.
Ya directamente se está reconociendo lo que se está vendiendo, directamente se está trayendo sobre la mesa y sin tapujos se habla de las ventajas. En este lugar se está presentando a modo indirecto, se presenta la inauguración de la fábrica y se habla de lo maravilloso que es el gobierno por haberlo hecho. Ya directamente se presenta el producto, claramente se dice que este es el mejor producto, que tienes que utilizarlo, etc. Así que, pues, creo que me salió bastante bien para el carácter de inmediatez que tiene este espacio, pero eso podría decir yo que sería la diferencia entre publicidad directa y publicidad indirecta. Excelente. La próxima pregunta es que si puede hablar un poco más sobre los fake news. Pues mira, yo siempre me planteo lo siguiente. Más allá de determinar si una noticia es falsa o no es falsa, lo cual, no se equivoquen, es importantísimo. Es importantísimo. Debemos tener un próximo paso. Determinar quién pagó por ella. Muchas personas me han dicho, y he perdido el rastro de si hay un punto de origen de este comentario, que la información es más valiosa, es una de las fuentes más valiosas, es uno de los productos más valiosos, inclusive más valioso que el oro. Pues tener acceso a la información, conocer quién produce esas noticias, yo diría que debe ser la meta. Luego, decir claramente cuando produciste esta noticia falsa, qué querías lograr con ella. Es un debate sumamente importante, de más está decir que indigna, por ejemplo, por traer a colación que se envíe la noticia falsa de que las elecciones son X día, y esa noticia de que las elecciones son el día que no son, se procuró que fuera distribuida, que llegara a un sector minoritario, maltratado por el Estado, maltratado por el gobierno en el poder, para crear confusión y que no fueran a votar. Y no es un ejemplo hipotético, se ha denunciado en múltiples foros en el contexto de las elecciones que tuvieron lugar en Estados Unidos, en donde salió electo el presidente Donald Trump. Ese fue el tipo de debates que que tuvieron lugar. Pues yo, obviamente, más allá de lo indignante y de lo claramente malicioso que son las noticias falsas, pues ya tenemos que llegar a un punto de claramente identificar, sé que es difícil, sé que es imposible, perdiéndosela en la telaraña de Internet, pues muchas veces eso es difícil de identificar. Habría que preguntarle a Anonymous. Pero más allá de eso, hay que empezar a discutir qué logran, qué pretenden. Quizás identificando qué pretenden lograr esas noticias, a qué fibras pretenden afectar, cuáles son las estrategias de las noticias falsas. Llevando la discusión de las noticias falsas a ese nivel, entiendo que sería más productivo porque sí, es bueno identificar que son falsas, pero más importante aún es contrarrestarlas, identificando qué es lo que quieren lograr en nosotros. Surgió otra pregunta que está relacionada con el tema de las noticias falsas, y es que si dentro de su investigación ha encontrado noticias falsas. Pues eso es un debate que qué bueno que esta pregunta me dé la oportunidad de hacerlo. Sería hasta cierto punto injusto, y creo que lo mencioné ahorita, pegarle un sello que vino a tener lugar ahora, como lo de los fake news, a lo que se produjo en esta década de los 50. No voy a dejar de decir que era propaganda, no voy a dejar de decir que obviamente hay unos contratos, hay una documentación que inclusive a mí me sorprendió, debidamente firmada con puño y letra, con un carácter oficial, que claramente revelan que había una intencionalidad. Si era propaganda, sí ensalzaba al gobierno, sí le daba una ventana privilegiada de cobertura al gobierno, pero sumando y restando a la hora de la verdad lo que se decía era cierto, con un sesgo que glorificaba, que engrandecía, olvídate, ponían música de fondo heroica y esto es lo mejor del universo.
Todo eso claramente cuestionable, todo eso pues hoy en día no habría espacio para ello. Pero lo que está ocurriendo ahora con los fake news tiene otro matiz y sería saludable para la discusión hacer la distinción de lo uno de lo otro. Sí, obviamente, hay un tras bastidores en lo que es mi investigación. Ahí está la mano invisible del gobierno produciendo un contenido mediático, queriendo crear opinión pública. Hay también un claro interés pues, en contrarrestar a una posición, particularmente el movimiento independentista. Eso era indudable. Pero los niveles de malicia, de desinformación, de criminalización, no los puedo decir, máxime cuando he identificado, y no decir esto pues sería un pecado de omisión que no quiero prestarme para eso, que inclusive el Partido Independentista llegó a pagó por salir en el noticiero fílmico de Vigier, que obviamente pues sí pagó para tratar de estar en competencia y que el que tenía más presupuesto pues pagaba más segmentos, pues eso es indudable y eso es inevitable. Pero sobre los fake news sería saludable para la discusión sin desentendernos que lo que yo trabajo en mi libro y claramente se prueba con la documentación de que sí era propaganda gubernamental en mucha medida. Pero yo haría la distinción y no sería anacrónico. Esto vería lo que está ocurriendo ahora, máxime en el contexto, por amor a Dios, de las redes sociales. Lo vería en otra categoría. Que si hay unos antecedentes a los fake news, en donde hay una mano del gobierno, en donde hay unos elementos de influencia, que si esos antecedentes pueden llegar a esta investigación, indudablemente, pero ha sufrido unas transformaciones que posicionan a ambos en momentos distintos y en niveles de severidad, en niveles distintos. No sé si ha surgido otra pregunta en el proceso. Queda una más. Las que sean. ¿De dónde venía la influencia en la metodología periodística de esa época, de Estados Unidos o de Europa? Pues mira, puedo decir que indudablemente, pues, basada en nuestra realidad política en Puerto Rico, sí, de Estados Unidos había una influencia. Era evidente que se quería quedar bien con Estados Unidos. Era impensable que viniera el presidente y no se diera cobertura. Era impensable que no se cubrieran las noticias de modo tal en donde se reconociera la importancia de nuestra relación con Estados Unidos, etc. Pero más allá de yo decir, alguien levantaba un teléfono en Estados Unidos y llamaba y decía, haz esto, haz lo otro, pues lo que yo veo es puertorriqueños. Puertorriqueños, en ese entonces identificados con el partido en el poder, produciendo ese contenido, obviamente buscando congraciarse con los Estados Unidos, pero en el caso del noticiero semanal Vigier, sí, yo difícilmente puedo identificar eso. Vale hacer un pequeño paréntesis y comentar que eventualmente, como ya dije, Vigier tuvo muchísimos clientes. Vigier produjo material fílmico para la Marina de Guerra de los Estados Unidos sobre un submarino nuclear. Ese documental se puede acceder incluso por YouTube. Al final se identifica que lo hizo la empresa Vigier Film. Pero aunque obviamente e indudablemente es una relación claramente colonial y obviamente Estados Unidos está por demás documentado que ha tenido unos niveles de influencia política y pues vamos a seguir con los puertorriqueñismos, que ha torcido brazos en muchas ocasiones, pero en mi investigación per se no me topé con eso y no me iba a topar con eso, porque ya estamos hablando de un Estado libre asociado naciente, se están creando pues unas estructuras en donde se está aspirando a tener una autonomía y aunque sí se velaba por lo que ocurría en el norte, pues no pisar muchos callos en el norte, he tenido muchos puertorriqueñismos hoy, pero sí, la producción era casi un 99.9% dirigida desde Puerto Rico, por no decir 100%. Espero haber contestado la pregunta. Excelente.
Agradecemos al doctor Orlando Suet por compartir con nosotros este tema de nuestra historia y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacer de este espacio uno tan enriquecedor. Aprovecho la oportunidad para invitarles a nuestro próximo coloquio el martes 7 de julio, cuando tendremos la presentación titulada De la carbonera a la mueblería, el origen de las mueblerías Mendoza, con la doctora Aida Mendoza Rivera. Comparto a través del chat el enlace al registro. También les recuerdo nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Y recuerden que este mes y el resto del año estaremos celebrando el aniversario número 65 del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Por lo pronto me despido y una vez más agradecida de poder compartir con ustedes en estas tardes repletas de cultura. Hasta el próximo coloquio. Buenas noches y gracias, José. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad.